Hola, soy Paula y estás escuchando Bien Merecido, un espacio en donde creemos que todos merecemos estar informados y sentirnos bien. Hola a todos, ¿cómo están? Feliz de estar otra semana aquí, muy contenta con cómo va la plataforma, va creciendo, el contenido cada vez es mejor. Y hoy tenemos a un invitado que tenía muchas ganas de tener aquí en el podcast. Él es Frank Endurance. Él es preparador físico, especialista en rendimiento deportivo. Así que bienvenido, Frank. Muchas gracias, Pablo. Es un placer estar contigo para compartir pues aquello que de pronto he aprendido en el camino que me ha funcionado. Es un placer para mí ponerlo también a su disposición porque de pronto lo platicábamos antes de iniciar tras bambalinas. Ese camino a recorrer a veces es complejo, ¿no? Sí. Es un poco difícil de entender. Entonces, con todo gusto estamos aquí para platicar las veces que sea necesario sobre hacia dónde y cómo dirigir tus esfuerzos. Buenísimo. Y justo me encantaría empezar por lo más básico, como te platicaba. Mi objetivo principal es animar a la gente a que empiece, a que Sí. empiece y que pueda lograr sus objetivos. Entonces, ¿qué es el rendimiento deportivo y por qué es tan importante? Mira, la verdad es que es un término un poco complejo para quien va iniciando. Entonces voy a tratar de aterrizarlo en palabras simples, pero el rendimiento deportivo básicamente tiene que ver con las capacidades que has desarrollado para ejecutar una disciplina deportiva, en este caso aterrizándolo al deporte, ¿no? Sí, Cómo ejecuto esa disciplina deportiva de forma eficiente, pero tiene mucho que ver con otros factores, inclusive ambientales, de combustible, de genética, que te van a, o que más bien que van a ser determinantes en la ejecución de esas actividades, ¿no? Entonces, si todo lo englobamos en rendimiento deportivo, pongamos el ejemplo muy rápido, ¿no? Hemos escuchado tantas veces que se comenta o se dice, es que no está rindiendo bien. Quiere decir que alguno de todos esos factores no está siendo bien empleado, no está dirigido, no está alineado con todo el ecosistema y entonces no está rindiendo bien. Conclusión, si yo quiero tener un mejor rendimiento, necesito estar al pendiente de muchos factores. justo yo me confundía un poco entre el rendimiento deportivo y la condición física, pero yo creo Sí. que, como explicabas, la condición física es uno de estos varios factores que influyen, ¿no? ¿O cuál es la Pues diferencia? es que gran pregunta, porque creo que lo que estás mencionando es algo muy común en quien va iniciando la actividad deportiva o con este estilo de vida. Sí, rendimiento deportivo es qué tan capaz eres de ejecutar cierta acción, como lo dije anteriormente, pensando en distintos factores que intervienen en su ejecución. Ahora, condición física es uno de ellos, lo dijiste muy bien, Ok. porque para yo tener condición física adecuada o para mejorar mi condición física, pues tengo que estar consciente de todos estos distintos factores. Entonces, como lo mencioné, hay factores que son internos, otros externos, factor combustible, factor ambiental, la temperatura, la humedad, ¿viste? Entonces, si quiero rendir mejor, vamos a pensar que me toca trotar 30 minutos, pues no es lo mismo salirlos a trotar a las 2 de la tarde con 38 grados de temperatura y un factor de humedad del 80% versus trotarlos en el gym con aire acondicionado 6 7 de la mañana. Entonces, ahora eso también tiene que, o sea, gracias a todos estos factores planteados o ya bajados, aterrizados en la mesa, entonces ahora estás consciente de todos estos factores desarrollando tu condición física. Ok. Entonces, normalmente hay que enfocarse en los que se pueden controlar, me imagino, porque hay veces que si te toca correr una carrera y de repente está lloviendo y no son las mejores condiciones, pues el chiste es desde antes tener un entrenamiento para que tu condición física, para que tu alimentación y todo lo que puedas controlar sea el óptimo, ¿no? Lo dijiste muy fácil, Pau, pero te tengo grandes noticias. La verdad es que la ciencia del deporte y sobre todo la tecnología ha avanzado de tal forma que hoy no vas a controlar el factor externo, pero sí puedes mejorar las condiciones de tu entrenamiento para que consciente en el entorno en el que estás entrenando y en el que vas a competir, entonces tengas un plan adecuado. ¿Qué quiero decirte con esto?
Ejemplo muy claro y lo aterrizo otra vez a palabras simples. Mi aplicación, por ejemplo, utiliza la tecnología y la inteligencia a través de la cual, con estudios hechos y análisis de 18 años atrás, ¿no? De historia es, ok, voy a competir, vamos a poner un ejemplo, voy a competir en el maratón de Chicago, que se corre comúnmente a principios del mes de octubre, ok. En los últimos 18 años, ¿cómo se ha comportado el clima en Chicago en ese horario, en esa fecha? Entonces, ahora la tecnología te permite ver, ok, este es el estrés al cual va a estar sometido tu organismo, ¿sale? No puedes cambiar el factor climatológico, pero sí puedes adaptar el entrenamiento, ya sea que entrenes indoor, outdoor, Ciudad de México, vivas en Nueva York, en donde quiera que vivas, la tecnología ahora te permite adaptar el entrenamiento a esas condiciones. O sea, aunque tú no puedes cambiar el clima, hoy sí tienes herramientas para poder jugar con todos esos factores que antes mencioné y entonces ponerlos a tu favor. Y sí, obviamente puedo controlar el combustible, o sea, qué es lo que estoy ingiriendo, nutrición versus comer sano es un tema que después deberíamos de tocar muy a profundidad. Pero al final, sí, hoy ya hay muchas herramientas, Pau, muchas, y al ratito vamos a hablar un poco más de ellas. Pero ¿cómo logro que todo esto juegue a mi favor? No importa que vas iniciando, no te abrumes, no te estreses. No te estoy hablando de que vas a ser un deportista profesional si vas a hacer tu primer maratón, pero dótate de las herramientas que te permitan disfrutar de ese evento. Hay muchas y a muy bajo costo. O sea, tampoco es de que tienes que, ya sabes, invertir millones y millones, ¿no? La verdad es que puedes hacerlo tan minimalista como quieras, pero de forma eficiente. Me encanta esto que dices porque creo que, o sea, el deporte es alcanzable para todos y hay veces que lo vemos como muy cuesta arriba de todo lo que necesitamos conseguir, todo lo que necesitamos hacer para realmente ser buenos. Y justo me encantaría imaginarnos a esta persona que quiere empezar a correr o ir al gimnasio y que realmente se cansa mucho. O sea, desde Ujú. un inicio y no aguanta el entrenamiento. ¿Cómo puede hacer esta persona para ir poco a poco mejorando? Mira, antes de ir avanzando a esos detalles, rápido para hilar el punto anterior con este, siempre pongo el ejemplo muy claro para irnos tiempo atrás en donde no había tecnología. El famoso dicho de Babe Ruth, este gran beisbolista, el mejor de todos los tiempos, bueno, hoy ya podríamos entrar en algunos debates sobre quién es el mejor beisbolista, pero bueno, Babe Ruth decía, el bueno no es el bat, es el bateador. Por más que tengas la máxima tecnología y las mejores herramientas, eres tú quien tiene que estar realmente con toda la intención, la disciplina, el compromiso y la tenacidad para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces ahora, hilándolo con la pregunta es, ¿cómo, cómo realmente puedo sacarle provecho a todo eso para ir iniciando? Tú lo que tienes que pensar es siempre en metas a corto plazo. Metas a corto plazo que te inspiren a ir avanzando poco a poco, ¿sale? Irle sumando a, a esa cantidad de calidad en tu formación deportiva para que tú mismo te vayas echando porras, ¿no? Sintiéndote cómodo, confiado y puedas seguir avanzando. Entonces, no necesariamente tiene que ser abrumador. Vámonos paso a paso. No de golpe vas a iniciar con un plan de entrenamiento que te lleva al maratón. Espera, vámonos de poco a poco para que esas metas alcanzadas se conviertan en resultados permanentes. Y no solo es, está de moda, ¿no? Y veo que todo el mundo lo está haciendo y entonces lo hago. Entonces, vámonos paso a paso. ¿Cuál es uno de esos, un ejemplo de uno de esos, de una de esas metas a corto plazo? Sí, es una muy buena pregunta también. A mí me gusta ejemplificar con mis deportistas. Tú tienes ya el plan del mes que yo te compartí. No veas a futuro hacia el plan del mes. Ve a corto plazo. Es ponerle palomita a la semana cumplida. Tengo una deportista que me pidió, de hecho, Frank, me gustaría darte mi retro después de cada sesión terminada para que tú y yo estemos en sintonía sobre cómo voy, ¿no? Y entonces lo que hace ella es, Frank, alcancé la sesión del día, solo me deja ese mensaje, Frank, cumplí con la sesión del día. Oye, Frank, no puedo hacer la sesión de mañana, ¿me la puedes cambiar para otro día? Pero ella tiene en la mente, porque así lo platicamos, es cómo voy alcanzando esos resultados del día a día para después ponerle check
a mi semana. Y entonces también le pones palomita al mes y entonces ya vas avanzando, ¿ves? Es un gran ejemplo. No te vayas hasta allá. Ve aterrizando día por día. Y a ver, por ejemplo, una persona que ve que sus amigos están corriendo y dice, ok, yo el domingo me voy a parar y me voy a ir a Sí. Reforma a correr. ¿Qué le recomendarías a esta persona que no corre normalmente o nunca ha corrido para este momento en el que quiere por primera vez ponerse sus tenis, pero lo que no quiere es decir qué abrumador esto, no lo vuelvo a hacer? Claro, intensidad del esfuerzo es la que tenemos que evaluar. Evidentemente, a estas alturas, esa persona seguramente no cuenta con un monitor de frecuencia cardíaca y no entiende de esta tecnología. Pero con que podamos evaluar la intensidad del esfuerzo a través de la escala de percepción, del 1 al 10, cuando 10 es tu 100%, ve y sal por primera vez a un 6 de esfuerzo, 7 se traduciría a un esfuerzo moderado. Tú sabes cuánto exigirte, tu amigo no. Inclusive a veces ni el reloj, tú te conoces más. El reloj quizás a lo mejor no se conectó de forma adecuada, no te lo pusiste bien ajustado, no traes la banda de frecuencia cardíaca, un largo etcétera. Pero tú sabes, tú sientes, tú te conoces hasta dónde puedes. Entonces, si vas iniciando, no superes el nivel de esfuerzo moderado. En escala del 1 al 10, no superes el 7. Que puedas entablar una conversación es lo mejor. Si te lo ejemplifico más y tú vas corriendo con los amigos y de repente quieres hablar con ellos y ya no te salen las palabras, es que ya superaste ese esfuerzo, ya se fue un moderado alto a fuerte. Pero si tú vas trotando, caminando rápido y puedes mantener una conversación así, entonces todavía estás en un esfuerzo controlado, en donde estás utilizando la grasa, por cierto, como principal fuente de energía, un gran beneficio porque ese combustible te va a durar mucho tiempo, entonces vete a un esfuerzo moderado. Sí, eso me encanta. Y el tema de la frecuencia cardíaca a mí me parece súper interesante. Conozco poco, pero me encantaría que nos platicaras cuáles son estos niveles de frecuencia cardíaca, por qué cada uno es importante, todos esos, a mí me parece ese tema fascinante. Me encantaría que hubiéramos empezado con esta pregunta. Te Ok, voy a explicar por qué, Pau. Todo parte de saber en qué zona estás entrenando para que el entreno sea eficiente. A ver, ok, y voy a abrir un paréntesis rápido aquí. Es muy diferente hacer ejercicio versus entrenar. Hacer ejercicio es básicamente cumplir con X tiempo o distancia del ejercicio de la actividad con el propósito pues, de mejorar mi calidad de vida y mi salud. Pero entrenar ya es una dosificación de cargas bien estructurada que te lleva a un objetivo en particular. Cierro ese paréntesis. Entonces, te decía, cuando ya tienes un entrenamiento estructurado, cuando ya estás siguiendo las bases o la línea de un camino en el entrenamiento, entonces ya empiezan a intervenir con mucha importancia y relevancia en las zonas de frecuencia cardíaca. Ahora, hay distintas metodologías de entrenamiento en donde utilizamos 4 zonas, 5 zonas, 6 zonas. Depende mucho de la metodología del entrenador, la creatividad, etcétera, ¿vale? Pero si nos basamos en las clásicas 4 o 5 zonas de entrenamiento, empezamos por las subaeróbicas, nos vamos a las aeróbicas, pasamos a las aeróbicas intensas o anaeróbicas y cada una se subdivide también en distintas fases. Entonces, si tú sales a trotar y no estás monitoreando tus zonas de frecuencia cardíaca, puede ser que estés sudando por sudar o solo te estés ejercitando, que está bien, pero si tu objetivo es mejorar tu rendimiento con lo que empezamos al principio, mejorar tu condición física, entonces ahí sí es un factor determinante el monitoreo de las zonas de frecuencia cardíaca, porque gracias a ellas es que tú vas a saber si estás utilizando ciertos combustibles, si estás generando ciertas adaptaciones o no. Entonces, si yo te pido que salgas a trotar en una zona 3, en donde estás entre el 70 y 80%, repito, dependiendo de la metodología, tú estás en esas zonas porque yo estoy trabajando cierto objetivo, fortalecimiento del músculo cardíaco, estoy generando resistencia de larga duración, estoy generando capacidad o potencia láctica o aláctica, aeróbica, anaeróbica. ¿Viste? Hay muchos temas a considerar sí. y aterrizar en esas zonas. Y no solo eso, el combustible.
El combustible que te va a ayudar a ejecutar esa actividad tiene mucho que ver con la zona de frecuencia cardíaca y viceversa. Si quieres utilizar el oxígeno como principal fuente de energía, te dura solo cierto tiempo. Evidentemente no puedes utilizar por cierta intensidad o cierto tiempo ese combustible y entonces ya te pasas a utilizar otro combustible. Ahora empiezas a usar las grasas. Es un largo etcétera. Por eso te dije, ese es un tema que es muy complejo y nos tomaría un episodio completo hablar de ello, ¿vale? Y aquí podríamos inclusive traer especialistas en nutrición deportiva que nos complementen con esa información, porque el sustrato energético tarda en recuperarse. Ejemplo, si vas a una intensidad alta en donde estás en una capacidad o potencia anaeróbica, entonces te puede tardar hasta 72 horas en recuperarse ese sustrato energético. Quiere decir que no estás listo para salir a entrenar. Perdón si me fui muy técnico, pero es que el tema de la frecuencia cardíaca sí es muy importante. Por eso te dije, con ese deberíamos de empezar siempre a estar conscientes de que, ok, estoy pasando de hacer ejercicio a entrenar. Entonces, lo primero que hay que hacer es monitorear el trabajo del corazón, porque a quien vamos a entrenar es al corazón y no al reloj. Y a ver, nada más para entenderlo en la manera más básica. Sí, La frecuencia cardíaca, por ejemplo, 1 es cuando estás sin ningún, tu corazón no se ha acelerado. Frecuencia sí, cardíaca 2, estás moviéndote, se acelera un poco tu corazón. Frecuencia sí, 3, ya sientes tu corazón agitado, pero puedes seguir sí, platicando. Frecuencia sí. 4 es cuando ahora sí ya no puedes hablar y frecuencia 5 es tu máximo, digámoslo así, ¿no? Si lo aterrizamos en palabras simples como lo estás queriendo poner, lo llamamos zonas o niveles, ¿de acuerdo? ¿Ok? La zona uno es la regenerativa, en donde te vas a recuperar, en donde casi caminando vas a estar entre tu 50 y 60% del ritmo cardíaco, ¿va? De ahí nos vamos a la zona 2, 60, 70%, repito, depende de la metodología, vamos a redondearlo, 60, 70 del Sí. ritmo cardíaco, todavía es una zona aeróbica, subaeróbica en algunos casos, ¿sí? Ahí vas a utilizar principalmente a las grasas como fuente principal de energía, principal, no quiere decir que no utilices carbohidratos, oxígeno, pero ese te va a durar mucho tiempo, es una zona quema de grasa, le llamamos también ahí, es una zona en donde vas a desarrollar la resistencia aeróbica, la creación de los cimientos o de la base, la que le va a permitir a tu corazón exigirle en etapas posteriores. Es tu zona 2, esa es la que más tienes que cuidar. Ok. Pasamos a la zona 3, 70-80% de la frecuencia cardíaca máxima. Ahí ya empezamos a exigirle un poco al corazón. Ahí ya inclusive cuando estás entrenando te cuesta trabajo. Es un esfuerzo moderado a moderado alto. Ya estás generando también ahora otra forma de trabajar las capacidades cardiovasculares. ¿Sale? Ahora pasamos a la zona 4. Le llamamos la zona VO2 max o la zona umbral. La zona en algunos casos, cuando la ejemplifican con colores, es la zona roja o naranja, porque entonces ya estamos hablando de una intensidad arriba del 80-85%, en algunos casos hasta el 90%. Ahí ya lo que quieres es entrenar la fortaleza, la potencia y la capacidad ya principalmente anaeróbica. Estás en ese umbral, estás saltando de utilizar al oxígeno y la grasa como principal fuente de energía. Ahora los carbohidratos, que te van a durar muy poco, se te acaba bien rápido ese combustible, altas intensidades, los velocistas o la gente que trabaja potencia están en esa zona principalmente. Y después ya viene la zona top, la zona alta, la zona en donde solamente aquellos que están bien entrenados, sí, que traen una periodización de las cargas y el corazón está suficientemente fuerte, pueden entrenar. Obviamente intervalos súper cortos, súper explosivos. Ahorita que estamos en la época de los Juegos Olímpicos, las distancias cortas, los 100 metros planos, los 200 metros planos en pista, 50, 100 metros en natación, esos requieren mucha explosividad. Pero primero tuviste que haber trabajado mucho en tu zona uno, 2 y 3 para poder crear el colchón hacia la zona 5. Y ahora, para aumentar nuestra condición física, tenemos que Sí. jugar entre estas diferentes zonas, ¿no? ¿Cómo, Pero no cómo solo fun- eso, no solo eso, Pau, perdón. A ver si te caché. ¿Qué hago para Sí, mejorar mi condición exacto. física? ¿Cómo trabajo en cada una de estas zonas
cada cuánto tiempo, con qué frecuencia, es ahí donde entra un especialista en planeación y periodización de las cargas, ¿no? Porque, no, a ver, esto ya es cosa seria. ¿Por qué Sí. vas a estar exigiendo a tu corazón? Ya estás entrenando tus sustratos energéticos, tus fuentes energéticas. ¿Quién te va a dar la energía para desplazarte? Nadando, rodando, corriendo en la elíptica, patinando, lo que quieras. Entonces, aquí ya interviene toda una metodología, porque no solamente es la frecuencia cardíaca, ahora también se implican métodos de entrenamiento. ¿Qué es un método? No es lo mismo salir a trotar de forma continua 20 minutos que hacer intervalos, en donde haces 200 metros a tal intensidad por X tiempo o distancia con recuperación. O haces un método Farlek, en donde hay variaciones en la intensidad dadas por el terreno o por el individuo. Entonces ya viene una estructura en cargas de entrenamiento. Por eso dije, no es lo mismo hacer ejercicio que entrenar. Hacer ejercicio es sal y camina 30 minutos. Está bien, a un 70 de tu intensidad. Ok, listo. Pero ya cuando quieres fortalecer, cuando ya quieres mejorar, cuando ya necesitas un entrenamiento, necesitas estructura con métodos y zonas. Sí, me encanta y me encanta que dices esto de métodos de entrenamiento, porque sí, como dices, el ejercicio es párate, vete a caminar, trota 20 minutos y listo. Pero sí pasa, y a mí me ha pasado mucho que, ok, yo lo hago un poco a mi manera y sí, y corro un medio maratón y me siento muy bien y todo, pero luego no mejoro y no mejoro y no mejoro y no mejoro. Y ahí es cuando me estanco y es cuando estos métodos de entrenamiento son los que hacen la diferencia, ¿no? Claro, vamos a decirlo como, vamos a ejemplificarlo como un shortcut poniendo el claro ejemplo de Waze, cuando usas Waze para ir a un lugar, ¿no? Imagínate que yo voy a una ciudad que no conozco y me dicen, tienes que llegar al centro, nos vemos a las 11 de la mañana. Yo no conozco, entonces agarro y empiezo a manejar y me voy dirigiendo hacia el centro de esa ciudad, ¿sale? Me voy a gastar combustible de más, porque como no conozco, voy a estar dando 1000 vueltas, me voy a perder, no voy a encontrar estacionamiento y voy a llegar tarde al lugar o a la cita. Versus pongo Waze o el GPS. Entonces, ¿qué va a pasar? Te va a dirigir de la forma más eficiente, gastando menos combustible, haciendo menos corajes porque no te perdiste y llegaste temprano a tu cita. Eso mismo sucedería cuando quiero mejorar. Es un shortcut, ¿sí? Tener un entrenamiento dosificado, controlar el nivel de estrés al cual está siendo sometido tu organismo y tu corazón. Bueno, tu corazón es parte del organismo. Dosificar esa cantidad de estrés, darle la recuperación adecuada y entonces, gracias a eso, incrementar tu nivel de rendimiento es lo que quieres cuando buscas un entrenamiento. Y para ejemplificarlo de forma más clara, cuando tú llegaste hoy a tu sesión de entrenamiento, empezaste en este nivel, ¿sale? Frank, que es tu coach, te dosificó el estrés, entonces tu nivel de rendimiento bajó. ¿Por qué? Porque te está estresando. Cabe señalar que hacer ejercicio o entrenar es estresar al cuerpo. Un Sí. preparador físico, un especialista en cargas, va a dosificar qué tanto estrés. 25 minutos, 30, 15, una hora, 2 horas, al 80%, al 60, al 70. Ok, o hay estrés. Después viene la recuperación. Mencioné que tarda ciertas horas o cierto tiempo en recuperar ese sustrato energético y recuperarte del estrés fisiológico al cual fue sometido el organismo. ¿Sale? Entonces te recupero para que tu nivel de estrés, sigo manteniendo mi mano aquí porque para que veas que tu nivel de estrés, tu nivel de rendimiento, gracias al estrés y a la recuperación, ahora subió tu nivel. Y entonces otra vez te estreso y te recupero y vuelve a subir tu nivel. Entonces tú vas a la alta, gracias a esa dosificación de las cargas. Totalmente, y me queda clarísimo. Y me encanta que hablas del tema de la recuperación, porque sé que es muy, muy, muy importante. ¿Cuáles son diferentes maneras de recuperarte? Sí, muy bien. ¿Y te acuerdas que en el punto uno mencionamos distintos factores que son determinantes en tu rendimiento? Ok, Sí, uno de esos factores es la recuperación. Comúnmente menospreciada, la gente termina de entrenar, no hace el enfriamiento o el cool down, no hace stretching, simple y sencillamente acaba y se mete a bañar, se va, se pone a desayunar, etcétera. Entonces, la regeneración, si no existe, que debería de ser igual de importante y relevante como la parte principal de tu entrenamiento y la parte inicial, se
Tiene varias opciones o consta de distintas alternativas. Uno, bueno, no porque te las enumera así, es el orden de importancia. Son Sí, igual de importantes, ¿sí? Pero es la alimentación, nutrición, suplementación, hidratación, ¿de acuerdo? Las horas de sueño y la calidad del sueño. Ahora tenemos muchos dispositivos que nos ayudan a monitorear qué tan bien, qué tan buena calidad de sueño estás teniendo, qué tan bien estás descansando o qué tanta falta te hace descansar. Porque si no estás descansando, el músculo no se repara. Y si no se repara, no hay mejora. ¿De acuerdo? Además de eso, entonces ya existen otras terapias, como las terapias de hielo, los masajes deportivos, en donde estamos sacando el ácido láctico, en donde estamos relajando el músculo, donde estamos, otra vez, este nivel de estrés al cual fue sometido al organismo, lo estamos tratando de que minimice ese estrés, que no sea tanta tensión gracias a la recuperación, ¿sí? Para que entonces el estrés al cual fue sometido se recupere rápido el cuerpo, ¿sí? Entonces, yo tengo ejemplo muy claro, tengo una ventana de más o menos 90 minutos después de entrenar para recuperar la energía. ¿Por qué? Si no, en lugar de crear al músculo o en lugar de construirlo en el entrenamiento, como no le di el combustible adecuado, se empiezo a agarrar de la reserva que tengo en mi organismo. Ya no funcionó el entrenamiento igual. Por eso la recuperación no solamente tiene que ver con el sueño, tiene que ver con qué combustible le estás dando a tu cuerpo para que se repare y esté listo para la siguiente. El objetivo principal en la recuperación es que tu cuerpo esté listo para el siguiente estrés al cual va a ser sometido el organismo. ok. Y otra cosa que también he escuchado y no sé si es verdad, es que no todos los entrenamientos tienen que ser súper intensos porque también hay entrenamientos que te sirven para recuperarte. Muy bien dicho. Y de Es hecho, correcto. como regla general, te diría que 2 días a la semana deberías de darle intensidad fuerte al organismo. ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Digo idealmente cuando ya tienes una estructura en tu plan, cuando ya realmente estás dosificando el estrés para tu corazón. ¿Sí? ¿Por qué no más? Porque si no eres un atleta profesional en donde estás entrenando 7 veces al día, pero también duermes 12 horas y la cantidad de combustible que le estás aportando es el adecuado para recuperarte, si eres un atleta amateur, un deportista amateur, entonces 2 días a la semana es suficiente para que el combustible y el sustrato energético utilizado se alcance a recuperar, para que tu fibra muscular se alcance a regenerar. Evidentemente, conforme vas adquiriendo un mayor nivel, tu cuerpo puede aguantar más ese estrés. Entonces, puede ser que descanses menos, puede ser que necesites ya ahora otras estrategias de recuperación para volver a estresar al organismo. Entonces, depende siempre de tu nivel. Claro, y también como platicábamos, esta recuperación también te hace progresar todo el tiempo, o sea, y estar mejorando y mejorando tu entrenamiento, pero me queda la duda de cómo podemos medir ese progreso. Ok, gran pregunta también. Hoy en día, Pau, hay muchísimas herramientas para medir el progreso. La pregunta es, ¿qué tanto te quieres tú, deportista, meter en este mundo de la actividad deportiva? Cuando estoy hablando de actividad deportiva es cuando ya lo estás tomando con seriedad. Ok, Porque si solo vas a ir a hacer ejercicio, que está bien, sí, cuando solo buscas crear salud en ti, está perfecto, pero cuando ya estás buscando una estructura en cargas de entrenamiento y ya quieres ser mejor de lo que fuiste ayer, entonces ya necesitas monitorear tu nivel de esfuerzo. No solo ok. el nivel de esfuerzo, hoy hay dispositivos que te ayudan a monitorear una gran variedad de cosas. Te pongo el ejemplo muy claro. Hay dispositivos que ya nos permiten checar la oscilación vertical, el tiempo en contacto con el suelo, la cadencia. Esto significa que ya no solamente voy a ver mi frecuencia cardíaca y qué tanto estresé a mi corazón. También voy a ver si estoy, ejemplo en el running, corriendo hacia arriba en lugar de ir hacia adelante. Entonces estoy gastando mucha energía por ir hacia arriba en lugar de hacia arriba adelante. ¿Me explico? Que tanta frecuencia de zancadas estoy teniendo, porque si son zancadas muy largas con una baja frecuencia hay un gasto energético terrible. Entonces yo te diría ahí, hay muchas herramientas que te permiten monitorear tu nivel de estrés y por ende tu nivel de rendimiento.
Pero lo básico, indispensable, otra vez aterrizando a palabras simples y a la gente que nos escucha, es con que monitores tu frecuencia cardíaca en reposo, con eso es suficiente para darte cuenta que tu corazón se está haciendo eficiente. ¿Qué significa esto? Que si el mes uno tienes 58, 60 latidos por minuto en reposo, pero en el mes 2 tienes más latidos por minuto, quiere decir que te estás sobreentrenando, que te estás sobreestresando, que no le estás dando la calidad de sueño de recuperación a tu cuerpo. Entonces, es el punto número uno a evaluar. Cuando tu frecuencia cardíaca en reposo tiende a disminuir, es porque traes un buen entrenamiento, estás dosificando las cargas, estás recuperándote de forma adecuada, entonces tu corazón se está haciendo más eficiente. Quiere decir que con menos latidos en reposo, está haciendo su labor, está enviando sangre a tu cuerpo sin necesidad de que esté a altas pulsaciones por minuto haciendo su trabajo, ¿viste? Ok, entonces la frecuencia cardíaca en reposo con un buen entrenamiento tendría a disminuir y cuando Sí, estás sobreentrenando a tu cuerpo, va a estar más cansado y entonces necesita sí. aumentar. Sí, Ok, sí, exactamente. Ahora, ojo con esto, es un parámetro muy, muy bueno para tener en cuenta. La población regular está más o menos entre 60 latidos por minuto y 80 por minuto en reposo. Cuando digo regular es alguien que hace ejercicio, pero quizás 2 veces por semana, cuando mucho 3 veces por semana y tiene un alto nivel de estrés laboral en el día a día, me explico, no tiene buenas horas de recuperación, no se alimenta de forma tan sana o adecuada, entonces pues su corazón pues está trabajando, más o menos 60-80 pulsaciones por minuto. Cuando estás arriba de 80 pulsaciones por minuto, entonces sí tienes que estar consciente que necesitas mejorar. Quiere decir que ahí no hay nutrición, tu alimentación es mala, ¿de acuerdo? No tienes buen descanso, tienes un nivel de estrés mental y físico muy alto, ¿sí? Otra vez, dispositivos novedosos hoy en día te permiten ver esa variabilidad de la frecuencia cardíaca, porque es otro tema importante. sí. Si hoy estoy a esta frecuencia cardíaca en reposo y mañana aquí y pasado aquí, hey, algo está pasando con tu estrés. No estás midiendo, no estás recuperándote de forma adecuada. ¿Sale? Ahora, un deportista ya entrenado está comúnmente por debajo de los 60 latidos por minuto en reposo. Atletas elite profesionales tienen 37, 40 pulsaciones por minuto en reposo. La mitad de alguien que tiene sobrepeso, obesidad, presión arterial alta, ¿me explico? Ya una tensión física y mental bastante alta. Entonces, tarea número uno, monitorear tu frecuencia cardíaca en reposo. Por eso es tan importante tener un monitor de frecuencia cardíaca cuando ya estás entrenando. Y cuando ya te das cuenta que tu frecuencia en reposo va a la baja, tu corazón se está haciendo eficiente. Felicidades. Justo eso, esa pregunta te quería hacer para terminar, pero ¿qué tips nos darías para todas estas personas que quieren empezar y que quieren empezar a sentir que cada vez mejoran un poco más en su entrenamiento y que cada vez son un poco mejores y que se quieren como motivar a sí mismos para continuar con el entrenamiento? ¿Qué nos dirías? Ok, punto número uno, y no lo hemos hablado porque nos hemos enfocado en temas del corazón y de la eficiencia cardiovascular, pero la pirámide del éxito en este triángulo, ¿sí? Se compone de fuerza, resistencia y velocidad. En la punta de mi pirámide está el entrenamiento de fuerza. Si soy un atleta fuerte, un deportista fuerte, una persona fuerte, entonces en automático voy a ser resistente. Si soy fuerte y resistente, soy veloz. Si soy fuerte, resistente y veloz, soy potente. La resistencia también te da fuerza, o sea, van interconectadas una con la otra. Ser más fuerte me da velocidad, pero tener más velocidad me da más fuerza. Ahora, si partimos de que hoy todo requiere, bueno, hoy y siempre, pero hoy estamos más conscientes de esto, todo necesita y todo requiere de fuerza. Y cuando digo fuerza, no me estoy refiriendo a cuántas sentadillas puedes hacer o cuánto puedes cargar en un curl de bíceps. Estoy refiriéndome a la eficiencia que tú tienes en la movilidad para subir y bajar escalones, para cargar a tu hijo, para cargar las bolsas del mandado, para cambiar la tele de un lugar a otro.
Pero para lanzar fuerte también, para golpear fuerte, para dar una abrazada eficiente en la natación, para dar zancadas fuertes, para montar con eficiencia en el caballo, todo en la vida tiene que ver con qué tan fuerte eres, porque la fuerza también te va a dar movilidad y la movilidad te va a dar fuerza. Están interconectadas todas esas capacidades. ¿De acuerdo? Entonces, mi consejo número uno siempre va a ser, empieza con un entrenamiento de fuerza. Porque si eres fuerte vas a ser resistente. Entonces, si quieres aguantar más tiempo, si quieres llegar a mayor distancia en esos 30 minutos que estás saliendo a trotar, si ya no quieres caminar y quieres empezar a trotar, necesitas tener músculos fuertes que soporten y toleren las cargas de entrenamiento. Estoy totalmente de acuerdo y tienes que regresar a otro episodio a hablar de ese Para tema hablar porque ese solo es de fuerza, sí, para hablar solo de fuerza porque ese es un sí, tema totalmente diferente. Frank, muchísimas sí. gracias. Aprendí una barbaridad, de verdad, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? Qué bueno que aprendiste y qué bueno que estás abierta al aprendizaje. Nunca es demasiado tarde para ser mejores. ¿Dónde me pueden encontrar? En Instagram estoy como Frank-Endurance, Endurance Resistencia en inglés. Frank-Endurance en Instagram, en X o Twitter. También estoy así mismo en TikTok y en Facebook estoy como Coach Frank Endurance. Igual en YouTube, Frank Endurance. Estoy en todas las redes como Frank Endurance básicamente. Y siempre es un placer compartir mis conocimientos, las cosas que me han funcionado como preparador físico, como deportista. Hoy mi objetivo es que tú alcances tus objetivos. Entonces siempre estoy compartiendo información de cómo ayudarte a ser mejor. Buenísimo. Y ahí en redes sociales te pueden buscar si necesitan a un preparador físico para algún objetivo Sí, específico. y ojo con esto, y me gustaría cerrar con esto, la gran diferencia entre un entrenador, un coach, un instructor, un preparador físico, son muchas las diferencias, ¿de acuerdo? El preparador físico principalmente va a tener integrado todo. Es lo que puedo ayudarte independientemente de tu objetivo, ya sea que estés buscando mejorar salud, mejorar tu imagen o composición corporal, o sea, perder peso graso, tonificar, fortalecer o alcanzar un alto rendimiento. Tengo distintos programas 100% personalizados para que alcances tus objetivos de forma efectiva, segura y eficiente. Buenísimo, muchísimas gracias. Un placer, Pau. Gracias también a ti por la invitación. Espero vernos pronto para platicar de muchas cosas más. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Síganos en redes sociales en @bienmerecido.media. Nos vemos el siguiente miércoles. Gracias. Las opiniones de los invitados en Bien Merecido son personales y no necesariamente reflejan las del equipo.